Shalom. Vamos ahora a retomar el estudio de la introducción a la Cábala. Acuérdate que son conceptos que nos van a ayudar a entender cómo movernos en medio de esta sociedad de manera correcta, de manera oportuna en cuanto a los principios que nosotros tenemos como judíos y también de cómo las vivencias en este mundo se dan. Cómo sortear, porque yo conozco cuál es la conducta que uno debe de seguir en esta vida sin perder mi conocimiento de la Torah y mi cercanía a Hashem. ¿Está bien? Ahora, el subtema es la revelación de un jajam a un receptor entendido. O sea, un jajam, o sea, un jajam, cuando hable a un talmid, esto debe de cumplirse, que sea un sabio y que sea un alumno entendido. Él puede revelar si él puede oír. Entonces, este es el principio. Así escribió Ramban Nachmanides en la introducción a su comentario acerca de la Torah. He aquí, yo llego con el pacto verdadero a todos quienes escudriñan este libro. De todas las insinuaciones que escribo de los secretos de la Torah, pues vehementemente les informo que mis palabras no serán alcanzadas ni comprendidas por ninguna mente o inteligencia, excepto de boca de un sabio de la Torah al oído de un receptor entendido. Fíjate, todo maestro que tiene un conocimiento de la Torah va a poder vertir su conocimiento que ha adquirido a un discípulo si éste es entendido, a un alumno si éste es entendido. De esta forma habrá éxito en la enseñanza. Si el discípulo no pone de sí, si el alumno no pone de sí, no es entendido, entonces no podrá sacarse el beneficio que se espera del conocimiento del jajam. Entonces, para que haya una enseñanza debe haber discípulos entendidos, alumnos entendidos. ¿Está bien? De forma similar escribió también Rab Haim Vital en su introducción al Etz Haim, el árbol de la vida. Y en las palabras de nuestros jajamín, según Hagigá 11, el Talmud, está dicho: no hay quien interprete acerca de la Merkabá a solas, a no ser luego de que él sea sabio y su mente entienda. Entonces, para poder comprender lo que dice la Torah, lo que explica un maestro, depende absolutamente del que oye. Allí es donde está la clave. ¿Está bien? En el que oye, en el que escucha la clase. Por eso debe poner atención. He aquí sus palabras son entendidas adecuadamente en cuanto a lo que dijeron, que se necesita recibir de boca de un sabio de la Torah. Sin embargo, ¿cuál es la obligación? Tanto que también el discípulo necesita de antemano ser sabio y entendido con su propia mente. Estamos en la sabiduría de este lado. Alguna vez el maestro estuvo de este lado. Es decir, tuvo una conducta de sabiduría y entendimiento. La clave de toda la enseñanza está en ese lugar. En ese lugar se necesita que la persona sea sabia y entendida. No aquí, no de este lado. En este lado ya superada la prueba. De ese lado se necesita. ¿Me entiendes, hijo? Entonces se necesita que tú seas sabio y entendido con tu propia mente. Y de no ser así, igual le está prohibido ser enseñado
incluso si fuese el tzadik más grande en el mundo. Además, si él ya es un sabio y entiende con su propia mente, si es así, nuevamente no tendrá necesidad de aprender de otros. Entonces llega al grado que se alcanza a tener tal desarrollo que no necesitará después maestros. El que está sentado allí alcanzará la sabiduría y él tendrá la oportunidad de enseñar a otros lo que estábamos leyendo en la Mishnah. El compromiso que se tiene, de acuerdo a lo que decíamos en el Salmo 12, Tehilim 12, y lo que está en el Pirkei Avot. La sabiduría y el entendimiento vienen a partir de uno, decíamos, un hombre justo, tzadik, que hace por las cosas de Hashem, y dos, porque guarda su armonía, es sabio con su propia mente. Teniendo esto, ahora debe mantenerse atento, con sabiduría, con conocimiento, en su lugar donde está escuchando. De lo explicado anteriormente, entenderá sus palabras con simple determinación, ya que al fin y al cabo ha sido explicado que con todas las palabras y las declaraciones que llegan a ser pronunciadas por nuestros labios, es imposible explicar por medio de ni siquiera una sola palabra acerca de los asuntos espirituales divinos, ya que ellos se encuentran por encima del espacio, tiempo e imaginaciones. Excepto que encontramos un lenguaje especial para estos asuntos, el cual es el lenguaje de las ramas, según sus significados en relación a sus raíces superiores. ¿Por qué se hace necesario que el alumno sea sabio y entendido? Porque debe saber que la enseñanza que va a oír, a la cual va a estar atento, no se relaciona con ningún otro tipo de enseñanza que se haya dado en este mundo, a estos niveles. Estamos hablando de que trascenderá la información que ha de oír, y no la ha de relacionar sino de la forma en que los jajamín lo van a hacer, a través de un concepto llamado lenguaje de las ramas. Es usar los conceptos de este mundo para poder alcanzar los conceptos de los mundos superiores. Y ahí es donde debe estar la sabiduría del alumno. Pues no debe de, a pesar de que se está hablando en el lenguaje humano, las palabras que comúnmente oyes en este sistema de cosas, estaremos hablando de otras cosas. De ahí que se necesita que el alumno sea sabio y entendido. Sin embargo, este lenguaje, aunque es muy competente para su tarea de interpretar y entregar los acontecimientos de la sabiduría, más que los otros lenguajes comunes, seguramente todo esto es dicho solamente si el oyente es sabio por sí mismo. Es decir, que él sabe y entiende las relaciones de las ramas hacia sus raíces, puesto que estas relaciones no están para nada claras cuando las vemos de abajo hacia arriba. En otras palabras, que en la observación sobre las ramas inferiores es imposible obtener cualquier conclusión o similitud sobre algún modelo en sus raíces superiores. A pesar de que hablemos de nombremos las cosas con nombres de esta vida, de esta situación, lo que hemos recogido de este conocimiento, siempre estaremos hablando del conocimiento superior. Entonces en esto se necesita mucha habilidad y mucha sabiduría. Siempre debes de referirte, estamos hablando de cosas de arriba. ¿Ya? Es al contrario, que desde el superior se enseñará al inferior. No que vamos a ocupar el conocimiento de aquí para entender el de allá, sino todo lo contrario. Encontrar y conocer lo que allá hay es de lo que se trata.
esto está en conflicto con la forma en que la humanidad entiende el conocimiento. En esta humanidad, a través de la investigación y de la experimentación, es decir, del proceso repetitivo de ciertos eventos, se puede saber si hay una ley o tal comportamiento de algún elemento o cosa en este mundo. Entonces se necesita estar palpando el objeto que se está estudiando, y que únicamente se tiene lo que estoy palpando como los datos correctos para saber cómo funciona este sistema de cosas en este mundo. Pero cuando estamos hablando de la Kabbalah y de lo que vamos a hablar, estamos hablando de algo que en este mundo no tiene comparación. Correcto. Así que se difiere completamente de la forma en la que el conocimiento en este mundo se descubre a cómo vamos a descubrir el conocimiento que viene de arriba. ¿Ya? Así entonces, al contrario que desde el superior se enseñará al inferior, es decir, que al comienzo necesitamos alcanzar primero las raíces superiores en cantidad, el número, las cuales están arriba en la espiritualidad, encima de cualquier imaginación. La imaginación, pero con el alcance puro, la imaginación es una herramienta que nos ayuda a captar que hay otra realidad. La imaginación nos permite percibir que existe otra realidad, que es de la que estamos hablando. Pero al final es superada la imaginación. Y una vez que el bien alcanza las raíces superiores con su propia mente, le es posible examinar las ramas tangibles que están en este mundo y saber cómo cada rama está relacionada con su raíz en el mundo superior en todas sus órdenes, en cantidad y cualidad. Muy bien. Entonces, he aquí la importancia que tiene. Las leyes de este sistema de cosas se encuentran en el mundo superior. Tenemos que conocer las leyes que hay en el mundo superior. ¿Está bien? Tenemos que conocer las leyes que hay en el mundo superior, no las leyes que hay en este mundo. El conocimiento de este mundo en el cual nosotros estamos plantados aquí, tiene unas leyes que ellos observan y en todo lo que los rodea, y las cuales son reales para explicar este sistema de cosas. Pero todavía nosotros podemos captar una información más allá cuando sabemos que las leyes que van a regir a este mundo vienen del mundo de arriba. Entonces nosotros nos ocupamos de las leyes superiores, y el conocimiento de esta tierra, de los científicos, de la ciencia, es ocuparse de las leyes de este mundo. Nosotros vamos a hablar de las leyes espirituales, de los mundos superiores. Y por eso se necesita que el alumno sea una persona entendida y sabia. Porque no vamos a asociar las leyes de este sistema, cosas, a las leyes que están allá arriba. Son completamente distintas. La ciencia te lo dice. La ciencia reta muchas veces a los conceptos de la espiritualidad. Demuéstrame esta verdad espiritual. Entonces, para poder hacerlo tendría que estar en el mundo de arriba, entender los conceptos del mundo de arriba. No podemos con estas leyes, pues las leyes de las que nosotros hablamos son las leyes superiores. Estamos hablando en dos canales distintos. No podemos entendernos con un científico y que yo explique las leyes superiores con las bases de esta ley. No, es al revés. Voy a lograr explicar las leyes que existen en esta tierra gracias a las leyes que existen en los mundos superiores. De eso vamos a hablar.
La mayoría de los científicos solo se quedan en este nivel. ¿Ya? En las escuelas, en las instituciones, universidades, hablan de estos niveles. Los estudios a los que la Torá nos lleva hablan de las leyes que originan a las leyes de esta tierra. ¿Vale? Se necesita un alumno sabio y entendido. Ese es el tema del cual vamos a hablar. Muy bien, eso sería todo por este día y en esta clase. Nos vemos pronto. Shalom.